Lo que yo te decía es de que en la sesión 24, yo recuerdo que ya subí el video. Si no lo he subido, híjole, lo checan y me avisan. Pero yo recuerdo que ya subí el video de la sesión 24. Y en esa sesión 24, que fue la de hace una semana, es decir, algo así como el 11 de noviembre, hicimos este problemita y a ese problemita le calculamos sus esfuerzos verticales y también le calculamos sus empujes en reposo, aquí abajito. Bueno, lo que nos hizo falta para este problema, nos hizo falta porque todavía no lo veíamos ese día, es calcular sus empujes activos y pasivos. Entonces, pues voy a tomar esa imagen de ese día, voy a darle una captura de pantalla a esa sesión 24, o a creo que fue el segundo problema de ese día, y me lo voy a llevar a mi nuevo archivo del día de hoy, ¿no? Aquí lo pego, ahí está mi problema para desarrollar el día de hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a calcularle a este mismo ejemplo sus presiones. Ahora, lo podríamos desarrollar desde un punto de vista teórico para toda esa estratigrafía, o bien podríamos considerar de que ese ejemplo se desarrolla en un muro ideal. A ver, ¿qué significa un muro ideal? Bueno, lo que significa es de que tiene algunas consideraciones como se las imaginó Rankin. A ver, un criterio, vamos a escribir aquí a nuestro lector, que va a ser el criterio de Rankin, y parte de su criterio es considerar que el muro es vertical, que no hay fricción, y no hay fricción, y pues ya, prácticamente ese sería el criterio de Rankin. Ahora, ese sería el criterio de Rankin. Otra consideración que le vamos a hacer nosotros a nuestro ejemplo el día de hoy, que solamente vamos a dibujar la pared vertical. Alguien diría, bueno, ¿y eso por qué? Bueno, para que alcances a percibir completamente el efecto de esa presión activa y pasiva, ¿no? Evidentemente que eso no es del todo cierto, ni lo que propuso Rankin, ni lo que vamos a hacer nosotros con la pared completamente vertical. Pero si logramos entender eso, ya te platicaré en qué cambia a la hora que empieces a considerar más cosas. Bueno, para eso yo creo que habría que dibujar nuestro muro completamente vertical. Te lo dibujo tal vez aquí vamos a dibujar un muro completamente vertical. Ahí está mi muro completamente vertical. Le voy a poner tal vez su contenedor o su orilla. Y bueno, seguramente que este muro pues va a tener una zapata, ¿no? Y esa zapata va a ayudar a estabilizar el muro y encima de esa zapata va a existir un cierto peso que le va a ayudar a estabilizar al muro. Sin embargo, te decía, tal vez solo por el día de hoy vamos a considerarlo pared vertical y luego le vamos agregando más elementos. Bueno, ahí está mi muro con su pared vertical y su labor va a ser contener al terreno. ¿De qué? Pues de sí mismo. Significa que eh, significa que este estrato de arcilla va a continuar por aquí y que va a salir del otro lado, ¿no? O sea, no va a salir, sino más bien está del otro lado. Ahí está mi muro. Y resulta que lo que va a contener, primero en la parte superior, va a ser un limo de baja plasticidad y también va a contener a una arena limosa. Yo creo que como es una arena limosa, le voy a agregar ahí unos pequeños guiones. Vas a agregarle unos pequeños guiones de color verde eh, para indicarle a nuestro lector que es arena limosa. Y ahí está. Ahora, aquí yo te decía que vamos a tener el día de hoy, solo por el día de hoy, un muro ideal. Bueno,
ideal, o más bien, más que ideal, idealizado. Porque la palabra ideal parecería que es un muro perfecto y eso no es cierto, ¿no? Más bien es un muro que nos estamos imaginando de cierta forma o que estamos modelando de cierta forma. Idealizado. Ahí está. Bueno. Vamos a considerar que acá arriba tenemos nuestro nivel 0.00, y que el, el- la pared exterior del muro va a empezar en el estrato de arcilla, es decir, que va a estar en el estrato 4.20 o en la profundidad 4.20. Alguien sería un poquito más ortodoxo y le agregaría el símbolo negativo. Bueno, depende de qué tan ortodoxos queramos ser. Y vamos a considerar que este muro llega hasta una profundidad de 480, o incluso yo creo que lo podemos llevar hasta abajo. Perdón si le voy a hacer aquí una pequeña corrección, pero yo creo que sí lo podemos llevar hasta abajo. Para nuestro ejemplo, ¿no? Al fin y al cabo la naturaleza puede ser que tenga mayor contenido eh, de arcilla, inclusive más abajo, pero bueno, nuestro ejemplo lo podemos desarrollar hasta acá, hasta acá, hasta acá. Déjenme borrar este simbolito y vamos a agregarle ahí un poco de arcilla. Bueno, ahí está nuestro ejemplo. Yo creo que sí nos lo podemos alcanzar a imaginar. Un muro que va a contener una presión. Ahora, si esta es una profundidad de 420, pues probablemente los humanitos de este lado miran más o menos así, ¿no? Los humanos felices. Ahí están un par de humanos felices. Ahí está nuestro problema planteado. Ahora, ¿qué le va a pasar a ese muro? Pues lo más seguro es de que se pueda mover unos cuantos milímetros, es decir, que se pueda desplazar hacia la derecha. Como se puede desplazar hacia la derecha, pues resulta que se genera una teoría de empuje activo al desplazarse unos cuantos milímetros hacia la derecha y generar este movimiento que decíamos la vez pasada, ¿eh? Lo decíamos, lo consultábamos en el libro de Braha, que este movimiento que se genera apenas y consiste en unos cuantos milímetros, con esos cuantos milímetros es suficiente para que se genere una falla activa. Aquí le voy a poner línea de falla activa. Y esa línea de falla activa, bueno, pues si fuera de nuestro interés lo podemos calcular de qué rango o de qué espesor va a ser. Te digo que si fuera de nuestro interés, porque no siempre es de nuestro interés, ¿no? Ahora, ¿por qué podría ser de nuestro interés? Pues porque probablemente exista una vivienda en este costado, y esa vivienda pues va a generar una serie de sobreesfuerzos o de carga adicional, una sobrecarga. Eh, Dependiendo si es un nivel, pues podríamos considerar 1 tonelada metro cuadrado. Si son dos niveles, 2 toneladas metro cuadrado. Si son tres niveles, pues 3 toneladas metro cuadrado. Pero si esta línea de falla activa no llega a la zona donde está la edificación, pues no tendríamos por qué considerar nada, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros diríamos, bueno, pues es que mi línea de falla activa no llega hasta esa zona, entonces por eso no la consideré a la presencia de esta edificación. Del otro lado, del otro lado se va a generar también una cuña al tener este movimiento de unos cuantos milímetros que se desplazan hacia la derecha o hacia la parte baja del muro. Del otro lado se va a generar una cuña, pero le llamamos cuña pasiva. Y esta está muy tendida, muy acostada. Le voy a poner por aquí, línea de falla pasiva. Esta línea de falla pasiva, si la medimos con respecto a la horizontal, nos va a dar un ángulo de 45 menos phi medios. El ángulo de fricción interna entre dos. Mientras que la línea de falla activa, perdón por mover mi dibujo, pero si la acotamos con la horizontal, sería 45 más phi medios. La línea de falla. Cuando nos metamos a la expresión para calcular el Ka, ahí cambia, ¿no? Ok, ahí ya tenemos un problema planteado. Ya creo que nos estamos imaginando que este muro se va a intentar desplazar hacia la derecha a consecuencia de las presiones que tiene del lado izquierdo.
Si yo me pongo terco y no lo dejo que se desplace, así me pusiera terco y dijera, no quiero que se desplace este muro, le voy a poner aquí un puntal que lo esté empujando, pues entonces cambiaría la presión que va a recibir y ya no se provocaría la línea de falla, sino que se calcularía con empujes en reposo. Y precisamente eso de los empujes en reposo ya lo calculamos, ¿no? Pues aunque sea tal vez con una explicación un poco más reducida, pero mira, la vez pasada, la sesión 24, calculamos empujes en reposo, que es qué presión tiene las partículas a la profundidad que tú quieras, a esta profundidad podría ser, qué presión tiene de forma lateral si no se moviliza el suelo. Y por aquí nos dio unos ciertos valores. Si los quieres consultar a detalle, pues te pido que cheques el video, ¿no? Este es 5.94 o este 7.04. Esos serían en reposo, si no se mueven. Si no se mueven. Pero el día de hoy vamos a calcular si se mueven. Bueno, para eso tú recordarás que tenemos algunas fórmulas, las que nos dirían, mira, el esfuerzo activo lo podemos calcular como el esfuerzo vertical, que tal vez sería, voy a ponerle por aquí un paréntesis, que sería gamma por H más la sobrecarga, a eso le podríamos llamar esfuerzo vertical, multiplicado por KA, menos 2 veces la cohesión por la raíz de KA. Y de esa forma podemos calcular la presión activa. Puede ser que tú te encuentres otra formulita que un poco más simplificada y que diga esfuerzo activo igual a esfuerzo vertical multiplicado por KA menos 2 veces la cohesión por la raíz de KA. Bueno, ahí está. Ahora, si tuviéramos agua, hay que agregarle el término de presión de poro, ¿no? Si tuviéramos agua. Si no tenemos sobrecarga, pues simplemente va a ser gamma por H. Bueno, de esa forma calculamos el activo y de una forma un poco análoga, voy a escribirlo aquí en otro color, yo creo que verde, vamos a ponerle el pasivo. El pasivo, pues digamos que va a tener prácticamente la misma fórmula, el esfuerzo pasivo, nada más que en esta ocasión va a ser esfuerzo vertical por Kp, y en lugar de ser menos va a ser más 2 veces C por la raíz de Kp, y para el pasivo podríamos omitir la U. Y también en este pasivo, vamos a ponerle aquí un asterisco, omitir tanto presión de poro como presión a nivel de superficial. Bueno, ¿por qué hay que omitirla? Déjame inclusive dibujarte esa cuña pasiva. La cuña pasiva es la que se va a desarrollar en la parte de abajo, un poquito más delgado mi plumón. Esta cuña pasiva en realidad se va a oponer al movimiento. Y esa oposición al movimiento, pues alguien diría, pues para que se oponga con más fuerza, pues le podemos considerar el peso de alguna estructura que esté aquí arriba y me va a dar un valor mayor. Bueno, eso es cierto, pero ¿qué tal si alguien, sin conocimiento de cómo tomaste en cuenta esa teoría para calcular el muro, si alguien llega y quita esa estructura? Pues entonces en ese momento se va a volver el muro inestable y parecería que esa estructura no juega sobre el muro. No, pues probablemente si el calculista consideró la presión o la sobrecarga en la zona pasiva, sí va a jugar sobre el muro. Entonces, por eso, usualmente te diríamos, no consideres esa sobrecarga en la zona baja. Está del lado de tu factor de seguridad. Lo mismo pasa con el agua, ¿no? Considerar que el agua va a estar ayudándote a empujar no es del todo correcto porque esa agua se puede ir, ya sea por efectos de consolidación, por bombeo o porque simplemente hay una fuga de agua que la mueve hacia otro sitio. Entonces, por eso habría que, en la presión pasiva, no considerar ni presión de agua ni presión de sobrecarga, a diferencia de la presión activa. Ahí sí habría que considerarlo, ¿no? Bueno, ahí está. Después de estos prolegómenos, nuestro problema inicial, ¿no? ¿Qué sabemos? Yo creo que siempre hay que tomar en cuenta cosas que ya sabemos. Vamos a quitar este puntal porque no lo queremos. Más bien permitimos que se movilice. Hay cosas que ya sabemos, para eso vuelvo a hacer pequeña mi pantalla. Y
lo que ya sabemos es de la sesión número 24. Ya teníamos por ahí calculado sus esfuerzos verticales. Mira, ahí están. Ahí en la pantalla lo estás viendo. Esfuerzos verticales. Para el lado derecho, ¿no? Entonces voy a tratar de escribirlos, voy a tratar de aquí generar una pequeña gráfica. Ahí va mi pequeña gráfica. Y voy a decirle que en zona alta empezamos con un esfuerzo de 0. Luego, al acabar el estrato de limo, a una profundidad de 3 metros, me parece. A ver, vamos a confirmarlo. Sí, a una profundidad de 230, perdón. A una profundidad de 230, vamos a llegar a un esfuerzo que vale 3.68 toneladas metro cuadrado. Luego, cuando acabe mi estrato de arena, voy a llegar a una profundidad, en una profundidad de 420, de 7.2 toneladas metro cuadrado. Y luego, cuando acabe cuando acabe mi muro, a una profundidad de 5 metros, voy a llegar a un esfuerzo de 8.22 toneladas a cada metro cuadrado. Eso ya lo habíamos, pues digamos, calculado. Yo creo que vale la pena tal vez nada más que lo recordemos. A ver. Vamos a mostrarte la pantalla ahí. Mira, ahí que dice, el primer estrato tiene un peso volumétrico de 1.6 y tiene un espesor de 2.30. Bueno, pues si yo multiplico, y nada más para confirmarlo, 2.3 por 1.6, seguramente vas a llegar a ese valor de 3.68. Sí, ahí está, llegamos a ese valor. Ahora, para el segundo estrato, tendríamos el correspondiente al estrato 1 más lo que pese 1.8 por su espesor. En este caso, me parece que es de 1.90 de espesor. Si yo multiplico 1.9 por 1.8, me da un valor de 3.42. Ojo, aquí. Vamos a ver. ¿Por qué si lo multiplico directo no me da? Bueno, pues porque habría que separar el peso volumétrico efectivo, que sería 0.8, multiplicarlo por el espesor de 1.9. 0.8 por 1.9 me da el 1.52. Quiere decir que es efectivo. ¿Por qué hacemos esa separación? ¿Por qué le restamos 1? Bueno, para considerar aparte el peso del agua. Es importante que lo veas porque el agua presiona igual en todas direcciones, a diferencia de los granos sólidos. Los granos sólidos son atraídos hacia abajo por la gravedad, pero el agua en realidad, aunque es atraída hacia abajo, presiona igual hacia la izquierda, hacia la derecha, incluso hacia arriba y hacia abajo. Y eso nos lo explicó Pascal con la jeringa de Pascal. Si no recuerdas eso que platicamos la clase anterior, o en la clase 24, te pido que por ahí busques en internet al ratito lo que es la jeringa de Pascal. Él nos explica que el agua presiona igual en todas direcciones. Entonces, el agua no se multiplica por Ka o por K0 o por Kp. El agua no lleva ninguna multiplicación. Los sólidos son los que cambian su presión lateral. Bueno, y al hacer esa suma, pues llegamos a esa presión de 7.1. Y para el siguiente estrato es una historia un poco similar, ¿no? El peso volumétrico efectivo, o después de restarle el valor del agua, nos quedaría igual a 0.4 y lo multiplicamos por un espesor de 80 centímetros. Bueno, pues eso nos da ese valor de 0.320. Igual, el agua no hay que multiplicarla ni por K0 ni por Ka, esa se maneja aparte, ¿no? Bueno, ya tenemos ahí nuestros esfuerzos verticales. Yo creo que eso va a ser interesante. Eso va a ser interesante. Fíjate, yo te había anotado aquí un valor completo de esfuerzo vertical, pero ese valor, una parte va a ser de granos y otra parte va a ser de sólidos. Entonces, híjole, yo creo que sí habría que mencionar aquí qué tanto es de agua. En el caso de arriba, esos 7.2, esos 7.1, perdón, ese 7.1,
una parte es de agua y la parte que es de agua vale 1.9, lo cual significa que de sólidos tendríamos 5.2 más 1.9 de presión de poro. Y el caso de abajo, pues también, ¿no? Tendríamos una presión total de 8.22, en donde 2.7 son de agua. 5.52 es de sólidos, más 2.7 de agua. Bueno, para que sea un poquito más claro, voy a ponerle el colorcito azul al agua. Ahí está. Ahí está, el colorcito azul del agua. Bueno, ahora ya con ese recordatorio, yo creo que ahora sí podemos calcular los activos. Ahora, a eso le voy a indicar aquí a mi lector. Le voy a decir, mire, señor, en la parte alta del muro, en la zona alta, a una profundidad de cero, parecería que no hay presiones, pero resulta que si yo sigo la formulita de empuje activo, voy a agregarla aquí, empuje activo a una profundidad de cero, pues yo me voy a dar cuenta de que la formulita me diría esfuerzo vertical por KA menos 2 veces la cohesión por la raíz de KA. ¿De cuál KA estamos hablando? Pues del primer estrato. Entonces resulta que el estrato 1, su KA, ahorita le encontramos su valor, nada más habría que recordar cuál es la fórmula de KA, aquí te la anoto. KA es igual a la tangente cuadrada de 45 menos phi medios. Y también de una vez aquí te anoto el KP, que es tangente cuadrada de 45 más phi medios. Ok, bueno, y ahí tenemos las dos formulitas, como nuestro acordeón. Híjole, como te das cuenta, como que tenemos que tener un montón de acordeones, ¿no? Muchas cosas ahí en la mente para poder llegar a este cálculo. Bueno, en el estrato 1, el KA, vamos a ver si lo... No, esta calculadora está bien chafita, la que nos da Excel. Mira, si yo el primer estrato tiene un ángulo de fricción igual a 10, lo cual si lo divido entre 2 me da 5. 45 menos 5 me da 40. La tangente de 40, es decir, la raíz de KA, a mí me da 0.839. Y cuando ese valor lo elevo al cuadrado, ya me da KA para el primer estrato. Lo elevo al cuadrado y me da 0.704. Bueno, voy a hacer una tablita aquí, aunque esté un poquito sobrescrita, pero esa tablita me diría para el estrato 1, para el estrato 2, de una vez lo calculamos, el KA y la raíz de KA. Para el estrato 2, el estrato 2 tiene un ángulo de fricción interna de 20 grados. Si lo divido entre 2, me da 10. Y entonces, 45 menos 10, me queda 35. Le saco tangente y me da 0.7 de resultado. A la hora que lo elevo al cuadrado, me da 0.49, 49,0. Ok. El estrato 2, que tiene un ángulo de fricción de 20 grados. Y el estrato 3, que tiene un ángulo de fricción de 3 grados, resulta que tiene ese ángulo de fricción de 3 entre 2 me da 1.5, 45 menos 1.5, 43.5. Su tangente me da 0.94, 0.949, y ese valor elevado al cuadrado, ahí me da de 0.901. 0.901. Bueno, ahí ya tenemos 3 estratos con sus respectivos KAs o coeficientes de empuje activo. Bueno, a una profundidad de 0 parecería que no tengo esfuerzo, pero si te das cuenta en la fórmula viene un valor negativo. Entonces, precisamente eso va a ser lo que vamos a tener que evaluar. A una profundidad de 0, no tengo esfuerzo vertical, lo sustituyo. Mira, esfuerzo activo a 0 metros de profundidad.
El esfuerzo vertical vale 0. Entonces no importa que lo multiplique por K, me va a volver a dar 0. Pero hay que restarle 2 veces la cohesión del primer estrato. 2 veces la cohesión del primer estrato sería 2 por 1.5 toneladas metro cuadrado por la raíz de Ka, que vale 0.839. Bueno, si hacemos esa operación, resulta que el esfuerzo activo a una profundidad de 0 metros ahí me da de 2.51. 2.51, pero ojo, negativo. Y yo creo que hay que remarcarlo, ¿no? Este es negativo. Ah, caray. Oiga, profesor, ¿qué significa una presión negativa? Ah, pues una grieta por tensión. De eso precisamente platicamos en la sesión 25, ¿no? La anterior, la del día martes. Hoy estamos a jueves, el día martes, el día 16, platicamos de esa grieta por tensión que se genera en suelos cohesivos. Bueno, ya tenemos el valor en 0. Ahora podríamos calcular el valor de esfuerzo activo a una profundidad de 230. Vamos a ponerle 230 simplemente, ¿no? Esfuerzo activo a 230 centímetros. Bueno, me dice, multiplica tu esfuerzo vertical. Ah, mira, ese esfuerzo vertical vale 3.68. Me faltó indicarle eso, ¿no? Los copié, pero no se lo indiqué. Esfuerzo. Okay. El esfuerzo vertical a una profundidad de 230 vale 3.68 toneladas sobre metro cuadrado. Ese valor hay que multiplicarlo por Ka, es decir, por 0.704. Hay que restarle 2 veces la cohesión, 2 veces 1.5 por la raíz de Ka, 0.839. Y ese esfuerzo activo para el primer estrato, bueno, pues lo vamos a calcular. La primera multiplicación es 3.68 por 0.704. A mí me da 2.59. Más 2.59 menos la segunda multiplicación, menos 2.51. Nuestro esfuerzo activo a 2.30 de profundidad para el primer estrato nos da de 0.08 positivo. Bueno, eso es en el primer estrato. Habrá que calcularlo ahora con el segundo estrato. Ahorita vas a ver que cambian un poquito las cosas. Pero, híjole, ya estoy empezando a platicar mucho. No sé si ustedes tienen algún conflicto o alguna duda. No, profe, mencionó que nos puede dar valores negativos por agrietamiento. ¿Eso quiere decir que la tierra se contrae? O sea, se deshidrata, por así decirlo, pierde humedad y se va secando. Sí, sí, y no necesariamente porque pierda humedad, ¿eh? No necesariamente porque pierda humedad, simplemente por la cohesión que tiene. Pero sí, como te lo estás imaginando, es correcto, ¿no? Si yo le pido por aquí, mira, voy a buscar grieta por tensión. Grieta por tensión, evidentemente que me faltó la palabra suelos, pero a pesar de que me faltó la palabra suelos, pues Google ya sabe tanto de nosotros que ya me entendió. Mira, esa grieta por tensión, aquí la vas a ver muy ejemplificada en un talud. Digamos que la cohesión provoca que se jale el suelo hacia adentro. En este bloque, creo que sí alcanza a ver mi manita. No sé si no alcanza a ver. Una pregunta, ¿ves mi manita ahí sobre la imagen? Sí, profe, sí se ve. Ah, bueno. Mira, en esta zona donde está la manita, resulta que las paredes, tanto de la izquierda como de la derecha, están jalando hacia adentro. Y en la otra zona, ahora donde está ahora mi manita, pues también está jalando hacia adentro. Y eso provoca estas grietas. Se llaman grietas por tensión y se generan en suelos cohesivos. No necesariamente porque se seque, pero sí el proceso de secado ayuda. Eh, eh, yo no estoy tan seguro que esa sea una grieta por tensión. Se ve tal vez demasiado grande. Pero bueno, pues aquí le están mencionando eso, ¿no? No es mi imagen. Vamos a ver, grieta por tensión.
lo que tú mencionabas acerca de la desecación del suelo, pues vamos a buscarlo así. Por desecación. Mira, eso sí lo alcanzaríamos a ver, o sí cuando nos pasan imágenes de sequía en los noticieros, a veces nos pasan este tipo de imágenes, ¿no? Pues sí, al momento de secarse, se jala una partícula contra la otra y termina por generar estas grietas. Sí, cuando se seca, se provocan, pero antes de que se seque, ya de por sí, las arcillas o los materiales que tienen suelos cohesivos tratan de contraerse unos contra los otros. Ahora, ¿eso qué significa en nuestro círculo de Moore? Te lo dibujo aquí, aunque desgraciadamente lo tenga que borrar. Nuestro círculo de Moore o nuestras envolventes de falla con el criterio de Moore-Coulomb nos dirían, mira, pues tú trazaste tus 3 cilindros y encontraste un par de valores. Uno de ellos es la cohesión y otro de ellos es el ángulo de fricción interna. Si el suelo tiene cohesión, pues entonces, si pensamos incluso un poquito más afuera de nuestras fronteras, a ver, esa cohesión me permitiría identificar que dentro del criterio de Moore-Coulomb, donde hacia la derecha están los esfuerzos normales, bueno, pues esa línea la podría seguir corriendo y significa que si de esa línea hacia la derecha puede soportar compresión, porque es lo que hacemos en la prueba triaxial, pues resulta que también hacia la izquierda este suelo que tiene cohesión también puede soportar tensión hasta cierto lugar. Y ese valor de tensión es por lo que nos está dando este valor negativo. Es decir, la cohesión hace que el material se mantenga unido como si tuviera un pegamento. Esa palabrita probablemente no le guste a un especialista en mecánica de suelos, pero prácticamente esa cohesión es como si fuera un pegamento entre las partículas y por eso no te empuja, por eso te da valores negativos. Ahora, en las arcillas sí se genera esa cohesión. Vamos a ver si por aquí podemos, no sé si Google tenga esa inteligencia. Cohesión primero en arcillas. Vamos a ver. No me apareció una imagen. Yo quería una imagen que ejemplificara eso. No, desgraciadamente no apareció. Pero prácticamente podríamos asociar eso, ¿no? La cohesión es como un tipo de pegamento entre las arcillas. No me gustaría que lo dijeran ustedes así porque se van a enojar con ustedes. Van a decir, ay, el suelo no tiene pegamento. Pero sí aparece este segundo término que se llama cohesión aparente. Y ese tiene que ver con el agua. Las arenas no tienen cohesión. Las arenas prácticamente su cohesión es nula. Inclusive por eso nuestro problema el día de hoy, donde vengamos al suelo de arena, le pusimos cohesión 0. Pero con agua da esta apariencia de que se puede pegar. Y precisamente ese es el problema del agua, que a veces nos engaña. El agua, entre partícula y partícula, como está intentando secarse, genera una fuerza de atracción. A ver, eso está un poquito debrayado, pero si le hiciéramos un zoom a los granos de suelo, que nos lo imaginemos, si le hiciéramos un gran zoom a los granos de suelo, imagínate el zoom que le tendríamos que hacer para ver esto, ¿no? Bueno, si le hiciéramos ese gran zoom a los granos de suelo, nos daríamos cuenta de que el agua que está en medio de ellas está intentando secarse y al secarse se empieza a contraer hacia el centro. No se contrae hacia afuera, ¿no? Sino que el ambiente o la atmósfera logra que se seque esta agua y se empieza a generar un menisco. Y ese menisco cada vez se va a ir aproximando más hacia el centro. Bueno, ese menisco pues va a tender a jalar a las partículas contra sí. Y ese jalón que le provoca el agua secándose a las partículas, eso es lo que se llama cohesión aparente. Y por eso cuando vamos a la playa podemos hacer castillitos de arena. En realidad la arena no tiene cohesión para mantenerse unida, pero el agua me da ese efecto temporal. El problema es de que cuando se seca, pues bueno, esto se va a derrumbar. En cambio, esta palabrita de aparente, que solamente se da
en arenas, en los suelos cohesivos es natural. Mira, si yo le pido a Google que me muestre una excavación en arcilla, vamos a ver si la podemos encontrar. Mira, esta imagen nos ayuda. Aquí alcanzas a ver una pared vertical. Y esta pared vertical, si la intentáramos hacer en arena, no se podría. Es más, yo creo, ¿no? Tengo la esperanza de que todos ustedes algún día han ido a la playa, ¿no? Si alguien de ustedes no ha ido a la playa, de todo corazón les deseo que pronto vayan. Pero más que vayan a la playa, ¿qué tiene que ver con eso, con esa clase? Cuando ustedes van a la playa se van a dar cuenta de que la arena, si quisieras hacer esta pared en arena seca, se cae, se derrumba. En cambio, mira esta excavación, está en arcilla, lo cual le permite mantenerse estable. Y esa estabilidad se da por la cohesión. Es decir, ya tiene relación con nuestro valor negativo que nosotros sacamos aquí. Si no empuja hacia afuera, entonces es capaz de contraerse contra sí misma. Y esa es la razón de este valor negativo o de esta cohesión que me podría soportar valores de esfuerzo negativo o de esfuerzos de tensión. Y a su vez, esa es la razón de las grietas por tensión. Otra vez, déjame, me pongo terco, grietas por tensión. Esa atracción que generan las partículas de arcilla sobre sí mismas, me generan estas grietas. Y no sé si con esas imágenes o con esa explicación ya nos queda claro el por qué el valor negativo, ¿no? En arcillas podemos tener paredes verticales. En cambio, si buscamos una excavación en arena, vamos a ver si la encontramos. Excavación, arena. Mira, aquí hay una arena. Aquí hay una arena que nos muestra un ángulo de inclinación, un ángulo de estabilidad. Mira, aquí hay otra. Esta está más padre, mira. La arena no la puedes excavar de forma vertical. Se te va a derrumbar, se te va a caer. Yo les decía que en la playa, ¿no? Yo les decía que lo vieran en la playa. Es más, bueno, estoy apelando a su memoria, pero si no hemos visto la playa, pues también lo podemos ver con un kilo de azúcar. El azúcar también derrama y genera un ángulo de estabilidad. En cambio, si tú cortas mantequilla, se queda vertical. Mi comparación con la mantequilla, la quiero comparar con una arcilla. ¿Cómo ves? Y a ti, a la persona que hizo la pregunta, pero también a los demás, ¿no? No sé si nos queda el concepto o les genere más dudas. Y si les genere más dudas, bueno, pues tratamos de explicarlas. ¿Cómo ven? Sí, quedó claro, profe. Bueno, el compañero que nos preguntó, ¿cómo ven? Sí, sí está claro. Sí, profe, nada más rápido. Entonces, por ejemplo, ahorita ya que mencionó todo esto de la cohesión, entonces esto también influiría en qué grado de inclinación tienen los taludes Sí, debido al material que se trabaja entonces. sí, evidentemente que sí. Hay una relación entre la cohesión, hay una relación entre la cohesión y el ángulo de estabilidad de los taludes. Eso es muy, pero muy, muy importante que lo estás alcanzando a ver. Eh, sí, y vale la pena este comentario que estamos haciendo, ¿no? Las arenas, las arenas y las gravas, los materiales que en sí granulares, usualmente nos darían ángulos de fricción altos, prácticamente nos dan curvas o círculos de Mohr de esta forma, envolventes de falla, perdón, envolventes de falla de Mohr-Coulomb de esta forma, donde el ángulo de fricción es alto. Podríamos pensar que dependiendo de la arena, dependiendo de la grava, pero podríamos pensar en valores tal vez de unos 15 a unos 30 grados, ¿no? La gran mayoría. Evidentemente que hay algunas que alcanzan 40, hay algunas que alcanzan 42, 40 y algo. Los suelos granulares.
En cambio, los suelos finos, las arcillas, o suelos finos, o suelos cohesivos, las envolventes de fallas de Moore-Coulomb tienden a ser horizontales, tienden a generarnos círculos de la misma altura. Es decir, que tienen un ángulo de fricción prácticamente de cero. Ahora, las arcillas, como te decía y lo recalco, para pequeñas profundidades, se pueden excavar prácticamente verticales. Eso pues tiene que ver con nuestro tema del día de hoy, porque nos estamos dando cuenta que hay una zona donde se generan presiones activas negativas. Pero va a existir una profundidad donde ya se va a empezar a generar presiones activas positivas. Y eso significa que las arcillas, para profundidades pequeñas, llámese 2 metros, 2,50, 3, alguien que se ponga valiente, bueno, pues con una arcilla que tenga una buena cohesión, pues está un poquito más, ¿no? Pero sería irresponsable de mi parte decirte que se puede excavar más profundidad. Vamos a pensar aquí, tal vez te decía, tal vez unos 2,50, las arcillas se mantienen estables. En cambio, para esos mismos 2,50, la arena se va a derramar porque son granos separados en donde no hay cohesión, sin cohesión. Entonces, para la misma profundidad de 2,50, si la intentas excavar en arena, pues va a terminar por derramarse. Y a eso ustedes le podrían encontrar esto como ángulo de reposo. Ahora, ese ángulo de reposo es un poco engañoso, porque pues, si alguien simplemente consulta el ángulo de reposo en algún libro, pues te va a decir, bueno, las arenas totalmente son estables a 45 grados. Ah, bueno, pues sí, qué bueno, ¿no? Un talud 1 a 1. Y probablemente en ese mismo libro tú alcanzas a ver, no, pues una arcilla es estable hasta 90 grados. Ah, bueno, pues alguien se puede poner de flamenco, de orgulloso, y puede decir, ah, pues si ya tengo esta relación en un libro, pues ¿para qué calculo su estabilidad mediante un análisis de taludes? Simplemente si yo ya sé que es una arcilla, pues podría inclusive ser una excavación mucho más alta, y ese es el error de saber mucha teoría. No sé si ustedes leyeron el prólogo del Juárez Vadillo, donde nos dice, alguien que solamente sabe de teoría se convierte en un peligro público. Bueno, alguien que solamente estudie el ángulo de reposo va a decir, pues si una arcilla es estable a 90 grados, pues voy a hacer un corte de 8 metros de profundidad en arcilla. Y el problema es de que las presiones pasivas y las presiones activas me van a jugar a una mala posada y vamos a llegar a la zona, más allá de la zona de la grieta por tensión. Y si llegamos más allá de la zona de la grieta por tensión, pues evidentemente que este talud va a intentar volcarse. Y una excavación tan alta en arcilla, como podrían ser 8 metros, evidentemente, matemáticamente va a fallar y va a terminar por aplastar a esta persona. Y va a ser muy difícil sacarla de ahí. O sea, no quiero decir que sea imposible, pero va a ser muy difícil sacarla. Entonces, a veces creemos que estos fenómenos le van a pasar a otras personas, ¿no? Pues pobre del que estaba allá abajo. Bueno, pues puede ser que seamos nosotros. Entonces, un corte en arcilla no se debe de llevar a grandes profundidades. Si se tiene que hacer, habrá que buscar una forma de contenerlo. Y precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy es algo de ello, ¿no? Es colocar un muro de contención. Tal vez para 8 metros no va a ser algo tan simple, va a tener que ser un muro tabla estaca, un muro Milán, pero habrá que buscar una forma de contenerlo. Bueno, ya creo que ahí por ahí quedó nuestro comentario de ángulo de reposo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Híjole, creo que esto me va a costar trabajo moverlo hacia abajo. Ya lo pude mover hacia abajo. Aquí le voy a decir, inserta página en blanco, y yo creo que con eso ya podemos seguir pues trabajando, ¿no? Bueno, ahora, fíjense, regresemos. Respiremos. Perdón, perdón por
por el cambio brusco de tono, pero a veces nos hace falta eso, ¿no? De repente hay que decir, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Déjeme respirar. Inhalamos, exhalamos, conectamos con nuestro yo interior, dirían los filósofos o los psicólogos. Y ya que conectamos con nuestro yo interior, habrá que recordar en dónde nos quedamos. Bueno, para eso te comparto otra vez mi pantalla. Y ahí está nuestro problema. Hasta el punto de 230 de profundidad. Nos dio una presión negativa hasta ese punto. Es más, yo creo que de una vez lo empezamos a graficar, ¿no? Vamos construyendo nuestro diagrama. Para eso me voy a ir una página, yo creo que, híjole, de veras. Aquí lo voy a empezar a hacer. Aquí voy no me gusta esa idea. Voy a abrir otro documento. Ahí está, mira. Entonces, le voy a hacer aquí mi diagrama de presiones. Presiones en zona alta. Aunque sea así de burdo, aunque sea así de simple, yo creo que este dibujito nos ayuda, nos debe de ayudar a dibujar esas presiones. Voy a dibujarle por aquí un eje y resulta que empezamos con una presión negativa. Vale 2.51 menos 2.51. Y luego a una profundidad de 2.30 ya tenemos un valor positivo de 0.08. 0.08. Déjame verlo por aquí. Ahí está, 0.08. Y ahí tenemos nuestra presión en la primera etapa. Pues habría que tal vez asurarla, ¿no? Primero una presión negativa, luego una presión positiva. Prácticamente ahí lo que nos estamos dando cuenta es de que el primer estrato no me va a empujar. Bueno, ¿alguien se podría sentir en la tentación de decir, bueno, pues entonces si el primer estrato no me empuja, ¿por qué nada más construye el muro desde el segundo estrato? Porque al tenerlo así cortado, se va a empezar a desgranar. Por la acción de la naturaleza, va a pasar un humano por aquí y se va a empezar a colapsar. Entonces, aunque el primer estrato no me empuje, pues yo sí te recomendaría llevar el muro hasta arriba. Puede ser que lo lleves más delgadito, puede ser que en la parte de arriba lo hagas delgadito y en la parte de abajo más grueso, pero sí trata de llevarlo hasta arriba. Bueno, ya está. Ahora, resulta que en nuestro ejemplo, nosotros consideramos un segundo estrato y el segundo estrato tiene agua. Bueno, pues para ese segundo estrato también podemos calcular su presión activa. Para eso déjame ampliar nuestra hoja en la que vamos a calcular. Y nos damos cuenta de que el segundo estrato ya le calculamos su esfuerzo vertical. Resulta que tiene una presión de 5.2 efectivos, 5.2 efectivos, más una presión de agua de 1.9. Bueno, pues aplicamos nuestras formulitas para nuestro segundo estrato. Estrato 2. Recordemos que el empuje activo es igual a esfuerzo vertical más esfuerzo vertical por Ka menos 2 veces la cohesión por la raíz de Ka. Bueno, entonces, el segundo estrato empieza en una profundidad de 230, esfuerzo activo a 2.30. Tú me vas a decir, oiga, profesor, pero eso ya lo calculamos. Sí, pero lo calculamos para el primer estrato. Ahora vamos a calcularlo en el segundo estrato. Y vas a ver que hay un cambio, hay un salto en el diagrama. Es decir, ahora para este segundo estrato, buscamos el esfuerzo vertical, sigue valiendo exactamente lo mismo, 3.68. 3.68. Lo multiplicamos por el Ka del segundo estrato, por 0.49, y le restamos 2 veces la cohesión del segundo estrato. La buscamos. Mira, la cohesión de este estrato de arena, la cohesión de este estrato arenoso es de 0. Hace clic con lo que acabamos de mencionar acerca de las arenas y de las arcillas, ¿no? Las arenas no tienen cohesión, derraman sobre sí mismas una arena limpia, ¿no? Bueno, en este caso le consideramos 0 grados, y entonces significa aquí multiplicar por 0, y después por la raíz de K, que pues puede ser que tenga un valor de 0.70, pero todo este término me va a llevar a 0, ¿no? Entonces,
el esfuerzo activo a 230 de profundidad del segundo estrato me da 3.68 por 0.49. Y eso significa un esfuerzo de 1.80 toneladas metro cuadrado. Ah, caray, en el mismo sitio, por el segundo estrato, sí voy a tener presión. Y voy a tener una presión que sube y que ahora vale 1.80 toneladas metro cuadrado. Aquí voy a presentar un pequeño salto y me atrevería a pensar que va a seguir creciendo. Vamos a calcularlo, pero yo creo que va a seguir creciendo ese valor. Vamos a ver qué tanto crece. Ahora, el segundo estrato, su límite o su frontera baja, está en una profundidad de 420. Entonces, en ambos archivos le escribo, mira, la siguiente profundidad que te voy a escribir es a una profundidad de 4.20 y por eso puedo calcular el esfuerzo activo a una profundidad de 4.20. Ok. Ahora, esa profundidad de 4.20 me dice, multiplica el esfuerzo vertical efectivo, el esfuerzo vertical efectivo, mira, aquí arribita lo tenemos, vale 5.2. Al agua no lo voy a multiplicar por KA, al agua va completa. Entonces, 5.2 toneladas metro cuadrado. Por si a alguien le queda duda, le voy a escribir aquí que esto es el efectivo multiplicado por su respectivo KA del segundo estrato, 0.49, menos 2 veces la cohesión, que ya quedamos que vale 0, por la raíz de KA. Como esto es 0, me lleva a 0. Y este esfuerzo activo, resulta que habrá que considerarle también la presión del agua, o bien generar una gráfica de esfuerzo activo más presión de agua. Entonces lo podríamos hacer así. Activo efectivo, que en este caso sería 5.2 por 0.49. A mí me da un valor de 2.54. 2.54, pero agregarle a nuestro lector que hay que agregarle agua, que en ese sitio va a tener una presión de 1.9. Ahora, aquí podemos tomar pues una alternativa, ¿no? Que sería, dibujo mi diagrama de presiones activas, diagrama de presiones, pero le voy a decir que son presiones activas, efectivas. Híjole, eso de irle agregando denominadores nos hace un problema bien particular. ¿A ustedes les va a pasar cuando hagan su tesis? Que de repente ustedes revisen los nombres de las tesis y son enormes el nombre de la tesis. Pero eso a lo que nos lleva es a acotar el problema, ¿no? A no hablar de forma genérica, sino ser muy específico sobre lo que estamos tratando. En este caso, si ya mi diagrama dice que son presiones activas efectivas, le puedo considerar a un lado la presión del agua. Para eso, pues tomo tal vez mi plumoncito azul y digo, ah, mira, yo me doy cuenta de que en esa profundidad, además de esa presión, también voy a empezar a tener presión de agua y va a tener una intensidad. Empieza en 0 y acaba en 1.9 toneladas metro cuadrado. Y ese par de presiones lo va a tener que soportar el muro del lado izquierdo. Este muro está recibiendo el agua del lado izquierdo, ¿no? Del lado derecho estos humanos están felices, no tienen agua, ¿no? Bueno. Y ya llevamos ahí 2 estratos. Y nos hace falta un tercer estrato. Ahora, el tercer estrato habrá que utilizar sus propiedades de Ka y de cohesión del tercer estrato. Para eso, si gustas, aquí vas a poner una línea para diferenciarlo y le voy a decir a mi lector, pues mira, ahora te voy a graficar o te voy a calcular el estrato 3. En ese estrato 3 empezamos con un esfuerzo activo a una profundidad de 4.20, igual a esfuerzo vertical efectivo. El esfuerzo vertical efectivo a esta profundidad, perdón por el movimiento de la pantalla, pero ahí sí nos convendría tener un pizarrón enorme, ¿no?
ahí sí es cuando valoramos los pizarrones que tiene nuestra escuela, que miden como 7 metros de ancho y que no tenemos que estar moviendo el pizarrón, ¿no? Pero mira, aquí alcanzas a ver que el esfuerzo vertical efectivo es de 5.52. Esos 5.52 toneladas metro cuadrado, la vamos a multiplicar por el Ka, o el coeficiente de empuje de tierra activo, del tercer estrato. Ese valor, aquí ya lo tenemos calculado, vale 0.901. Entonces, por 0.901. Lo único que estoy haciendo es seguir esta fórmula, ¿eh? Esta fórmula es la única que estamos siguiendo. No estamos inventando cosas raras, ni estamos cambiando las cosas. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí. ¿Ese esfuerzo no sería para 5 metros? Bueno, para 5. Creo que puede ser que sí. Sí, eso me hace clic lo que me estás preguntando. Vamos a ver. Esfuerzo vertical a 420. 5.2. 5.2. Debí de haber escrito, ¿no? Creo que sí estaba colocando un valor erróneo. 5.20 toneladas metro cuadrado por 0.901, que es el Ka del tercer estrato. El anterior, aunque tiene la misma profundidad, pero es el Ka del segundo estrato. Bueno, ok. Gracias, compañero. Y hay que restarle 2 veces la cohesión del tercer estrato. Mira, el tercer estrato tiene de cohesión 2.5 toneladas metro cúbico, porque es una arcilla. Las arcillas tienen cohesión y en cambio no tienen fricción. Bueno, ese valor de arcilla con 2.5 toneladas metro cúbico, hay que multiplicarlo por la raíz de Ka del tercer estrato. Perdón por el movimiento de la cámara o de la pantalla. 0.949. Ok. Este valor de esfuerzo activo efectivo a 420 de profundidad va a ser una multiplicación. 5.2 por 0.901. Ahí me da 4.68. 4.68 menos 4.74. Híjole, este esfuerzo activo a 4.20 de profundidad efectivo nos está dando un valor negativo de menos 0.06. 0.06 toneladas metro cuadrado. 0.065. Mira, volvió a saltar mi gráfica. Ahora me arrojó un valor negativo para este tercer estrato. Empezamos con un valor de menos 0.08. Pero ese valor va a empezar a crecer. Probablemente no crezca mucho, pero va a crecer. Y eso lo podríamos calcular con el esfuerzo efectivo, activo, a una profundidad de 5 metros. Y a esa profundidad de 5 metros, ahora sí busco el efectivo a 5 metros, son 5.52. 5.52. 5.52 toneladas metro cuadrado, lo multiplico por el Ka del tercer estrato, 0.901, menos 2 veces, la cohesión del tercer estrato, 2.54 toneladas metro cuadrado, por la raíz de Ka, 0.949. Y ese esfuerzo me da de 4.97. 4.97 menos 4.74. Bueno, el esfuerzo activo efectivo a 5 metros de profundidad, a mí me está dando de 0.23 toneladas metro cuadrado.
Crece un poquito, crece muy poquito, crece yo creo que por aquí. Ahí está mi crecimiento. Ahí está. Pero no hay que olvidarnos que en ese estrato 3 también hay agua. Entonces, mira, vamos a agregarle aquí la presión de poro. Nada más hay que copiarla, ¿no? Al fin y al cabo ya la tenemos calculada. A una profundidad de 5 metros tiene 270. ¿Por qué tiene 270? Porque a su vez también tenemos 270 de agua. Mira, voy a tratar de sobreescribir esta imagen, que de por sí ya tiene un montón de garabatos. Pero mira, si el nivel de aguas freáticas empieza a 230, pues a partir de esa profundidad se va a generar agua por esta profundidad de 270. Híjole, ese último rayón creo que no iba. 270 de profundidad. Hasta esa profundidad tendríamos esta presión de poro de 270. Nada más lo escribo, ¿no? Para que no se nos olvide. Presión de poro igual a 2.70 toneladas metro cuadrado, o alguien la podrá escribir la presión del agua como 2.70 metros columna de agua. ¿Por qué se da esa presión de poro? Bueno, pues porque el NAF en este ejemplo lo tenemos en 2.30, y si nuestra profundidad Z que estamos analizando es de 5 metros, Z es igual a 5 metros, al restar estos dos valores me da una columna de agua de 2.70 metros. Esos 2.70 metros, al multiplicarlos por el peso volumétrico del agua de 1 tonelada por metro cúbico, pues llegamos al mismo valor, pero con unidades de presión. Y eso significa que ya podríamos tener nuestra grafiquita con esa presión de agua, que va a alcanzar un valor de 2.7 toneladas metro cuadrado. Ahora, hemos avanzado con las presiones activas, efectivas de este lado, más la presión de poro. En la zona alta. Ahora, aquí ya nos empieza a sacar de onda ese diagrama, ¿no? Hay muchas personas que les rompe la cabeza eso de que se regrese el diagrama o que haga saltos. Pues yo creo que no nos debería de espantar tanto, ¿no? Al fin y al cabo, cuando ustedes, yo creo que ya llevan vigas, cuando están revisando vigas y vemos cargas puntuales, pues nuestra gráfica de fuerza cortante hace algo así, ¿no? Baja en una ocasión, baja en otra ocasión y de repente ya se cierra. Y tenemos saltos en el diagrama de fuerza cortante, así en estructuras. Pero pues acá también tenemos saltos, y esos saltos se provocan por los diferentes valores de cohesión, y los cambios de pendiente en el diagrama se provocan por los diferentes valores de fricción interna. Y yo creo que vale la pena que te lo anoten, ¿no? Probablemente no estamos viendo muchos ejercicios, y cuando no tenemos muchos ejercicios, pues yo creo que valdría la pena pues tener alguna referencia. Voy a anotártelo aquí como un cuadrito de texto, insertar cuadro de texto, como una nota mental. Nota mental. Suprimir. Dice, los saltos ahí está. Eso sería como que algo que a mí me gustaría que ustedes tuvieran, pues tal vez anotado en su cuaderno, ¿no? De repente, ya ven que hay profesores que les gusta, a ver, anote, les voy a dictar.
Bueno, a mí no me gusta dictarles, pero yo creo que ese par de ideas, sí valdría la pena que lo tuviéramos por ahí anotados, ¿no? Me hace falta aquí en mi diagramita considerar la presión o la profundidad de 5 metros. 5 metros de profundidad. Ok, ya tenemos una parte de la historia. Nuestros inicios de esta historia empezaron con esfuerzos verticales. Esos inicios, digamos que los empezamos a entender el semestre pasado, ¿no? Cuando nos enseñaban esfuerzo efectivo, presión de poro, esfuerzo total. Después le fuimos agregando más cosas y ya entendimos que hay ángulo de fricción interna y que hay cohesión y que eso lo podemos determinar en pruebas triaxiales. Eso lo vimos pues, tal vez hace unas 3, 4 clases, 5 clases. Y con esos valores de cohesión y de fricción interna, ya podemos calcular qué tanto empuja el suelo de forma lateral desde la zona alta. Nos hace falta la otra parte de la historia, que es la zona baja, ¿no? La zona baja dice, oye, pues me están empujando, quiero reaccionar. Y para eso, regresemos a nuestro problema original, nos damos cuenta de que en la zona de abajo se genera una cuña pasiva. Esa cuña pasiva va a intentar desplazarse para resistir el empuje de la zona activa. Otro colorcito. La zona activa te está empujando al muro hacia afuera. La zona pasiva dice, me están empujando. Este desgraciado que me está empujando me va a hacer que me movilice y que genere una falla. Resulta que también es capaz de oponerse o de generar una presión sobre el muro. Dice, no soy capaz de soportar todo el movimiento, pero sí te voy a generar una contrapresión. Y esa presión, ahorita la calculamos. Nada más vamos a tener dos valores, el de una profundidad de 420 y el de una profundidad de 5 metros. Nada más que de este lado vamos a tener otros esfuerzos verticales. Estos son los esfuerzos verticales, habría que aclararle a nuestro lector, en zona alta. Faltan los esfuerzos verticales en la zona baja. Para eso, híjole, voy a tomar este dibujo otra vez y me lo voy a llevar a otra hoja, para no estar moviéndonos de pantalla, ¿no? Ahora, aquí vamos a calcular bueno, ahora, esa presión pasiva, antes que nada, necesito los esfuerzos efectivos, ¿no? Si del lado izquierdo considero que en la zona baja no hay agua, aquí alguien se va a sacar mucho de onda. ¿Cómo que no hay agua, profesor? A mí me explicaron en mi curso de física, del nivel medio superior, me explicaron algo que se llama el principio de vasos comunicantes. Y ese principio de vasos comunicantes, mi profesor me hizo que me lo aprendiera de memoria. Y ese profesor me dijo, no importa la forma del tubo comunicante, que el tubo que se esté comunicando, el principio de vasos comunicantes me dice, no importa la forma del tubo, puede inclusive ser que yo tenga un tubo que tenga una espiral, pero ese principio de vasos comunicantes me dice que el agua siempre debe de llegar a la misma altura si está en condiciones estáticas. Si tiene un esfuerzo de presión hidrostática, siempre debe de llegar a la misma altura. Y eso significa que si del lado derecho tengo agua, pues esa agua va a buscar la forma de llegar al lado izquierdo. Entonces, ¿cómo es posible que me diga, profesor, cómo es posible que me diga que no hay agua? Ah, sí hay agua, pero no la suficiente para generar un espejo de agua o una superficie libre del agua. Es decir, esa agua que está del lado izquierdo va a intentar meterse por abajo, pero si se va a intentar meter en una arcilla que tiene una permeabilidad bastante baja, se va a tardar mucho tiempo en llegar. Tú recordarás que la arcilla tiene valores de permeabilidad de tal vez de 1 por 10 a la menos 10 centímetros por segundo. Se va a tardar años en lograr pasar del otro lado. Lo va a hacer,
pero la velocidad de infiltración va a ser tan pequeñita que muy probablemente del otro lado el sol logre secarla, o estas mismas personas la van a terminar por barrer y sacar del sitio. Y también nosotros quedamos en nuestra plática inicial que la consideración pasiva era de que no íbamos a tomar en cuenta el efecto del agua. Ah, bueno, ok. Bueno, ya me quedó, creo, o por lo menos a mí. Ya me quedó el por qué no voy a tomar el efecto del agua. De esa forma, yo podría calcular las presiones que se van a generar en esta zona. Y yo podría decirle a mi lector, mira, pues a nivel de cancha, a nivel de banqueta en la zona de abajo, a nivel de banqueta en la zona de abajo, no tengo ninguna presión arriba de mí. Entonces eso significa que el esfuerzo vertical efectivo a 5 metros en la zona baja va a ser de 0. Y a partir de ese valor va a empezar a crecer mi esfuerzo hasta en perdón, aquí me equivoqué, no es en 5 metros, es en 420. Va a ser de 0. Y a una profundidad de esfuerzo vertical efectivo de 5 metros, pues resulta que voy a tener un diferencial de 80 centímetros. Estos 80 centímetros, si los multiplico por 1,4, 80.8 por 1.4, ahí me da un esfuerzo efectivo de 1.12 toneladas metro cuadrado. Ok. Ahora, esta presión efectiva no me sirve nada más para contener el muro, sino que aparte, al desarrollar una línea tan tendida, tan horizontal, pues va a oponerse con más resistencia. Es más, podríamos ponernos intensos y ponerle que va a empujar al suelo, ¿no? Que va a reaccionar. Híjole, esa palabrita es bien importante. Reacción pasiva. ¿Por qué te digo que es importante la palabrita reacción? Porque de forma natural no actúa. Y te lo escribo porque es importante. Ojo, reacción es la contestación a la acción activa. Si no lo empujo, entonces no reacciona. Solamente se presenta el pasivo si lo estás empujando. Si no lo empujas, no te va a reaccionar. Y va a ser una reacción en función de lo que lo empujemos. Es decir, y yo creo que vale la pena que lo anotemos, ¿no? Si la presión activa fuera igual a 0, entonces la presión pasiva también va a ser igual a 0. Si la presión activa empieza a ser mayor que 0, pues la presión pasiva va a ser igual a la activa. Va a reaccionar con la misma intensidad hasta que llegue a un valor máximo. Bueno, vamos a tratar de calcular. Ahora, la formulita para esfuerzo pasivo o para presión pasiva es esfuerzo vertical multiplicado por el Kp, en este caso más 2 veces la cohesión por la raíz de Kp. En este caso solamente tenemos un estrato 3, y en ese estrato 3, nuestra Kp la podemos calcular como la tangente cuadrada de 45 más phi medios. A diferencia del activo, aquí utilizamos un valor positivo. Bueno, ahora vamos a sustituirlo. Para el tercer estrato, si tenemos un ángulo de 3 grados, resulta que 3 entre 2, ahí me da 1.5, 45 más 1.5, me da 46.5, si le saco su tangente, me da un valor de 1. La raíz de Ka, vale 1.05, 54, y ese valor al cuadrado me da 1.10. 1.11. Bueno, ahora, este coeficiente de empuje pasivo, te menciona la mente, este es pasivo. También lo pude haber calculado de otra forma. Hay otra formulita que dice que Kp es igual a 1 más el seno de phi entre 1 menos el seno de phi.
Vamos a ver si lo podemos calcular. A mí 1 más el seno de 3, a mí me da 1.05. Y 1 menos el seno de 3, a mí me da 0.95. 94.77. Bueno, si hacemos esa división, nos da el 1.110. Híjole, perdón por el comentario lateral. Esta es otra forma de calcular el Kp. También otra forma de calcular el Ka es 1 menos el seno de phi entre 1 más el seno de phi. Ya ves que hace rato el Ka para ese tercer estrato nos dio 901. Ok, resulta que Ka es igual a 1 entre Kp. Y bueno, esas reglitas son laterales. Estaría bueno que las tengamos por ahí anotadas, ¿no? Mira, ahora, regresemos a nuestro cálculo de pasivo. Este esfuerzo pasivo a una profundidad de 4.20, una profundidad de 4.20 sería el vertical, que ya quedamos que vale 0, multiplicado por el Kp, que vale 1.11, más 2 veces la cohesión del último estrato, más 2 veces 2.50, multiplicado por la raíz de Kp, por 1.054. Entonces, el esfuerzo pasivo a 4.20 de profundidad, el primer término se me simplifica, y el segundo término, ahí me da un valor de 5.25 toneladas metro cuadrado. Y el otro valor que nos hace falta es el esfuerzo pasivo a una profundidad de 5 metros. El esfuerzo vertical, ahí lo tenemos de 1.12 toneladas metro cuadrado por un Ka, un coeficiente de empuje de tierras activo de 1.11, más 2 veces 250 por 1.054. Eso significa un valor de 6.49. Ok, ahora voy ahí también a la zona donde lo graficamos. Yo creo que sí lo puedo mover tantito. Primera oportunidad. Ya me sé un truco mejor. Ahí está. Bueno, fíjense. Esas presiones que ya tenemos por ahí graficadas en la zona alta van a empujar al muro en cierta dirección. Pero en la zona baja van a existir otras presiones. Zona baja. Que solamente me van a desarrollar en el último estrato, en el que está enterrado. Y en ese último estrato, resulta que yo tendría una presión pasiva. Y esa presión pasiva empieza con un valor, me parece que de 5.25, y termina con un valor de 6.49. Ahora, con esa información, nosotros podríamos tratar de revisar si el muro se va a mover o no. Con esa serie de empujes. Y para eso habría que calcular
la fuerza concentrada de cada una de esas áreas. Nada más que antes de hacer eso, yo creo que valdría la pena pararnos en el camino, respirar, preguntarnos, híjole, ¿le estoy entendiendo o aquí no le estoy entendiendo? ¿Cómo ven? ¿Le estamos entendiendo o no? Profe, una duda. No, Sí. es que no me quedó claro. ¿Por qué en la zona baja consideró el 1.4 del peso y no 0.4, donde no considera la presión de agua? Bueno, podrían ser... A ver, aquí está. Aquí estamos. Bueno, aquí tendríamos esa duda, ¿eh? Mira, tú me dices, ¿por qué consideramos 1.4 y no 0.4? Bueno, porque esta arcilla, digamos que si le sacamos una muestra y le tratamos de medir su volumen, nos está reportando un peso volumétrico de 1.4. Ahora, desde un punto de vista muy simple, 1.4. Ese valor de 1.4 es bajo porque es arcilla, pero cuando lo convertimos en efectivo, le restamos el valor de la presencia del agua. De este lado en la zona baja, estamos considerando que no hay agua. Entonces, si no hay agua, sería demasiado injusto decir, no hay agua y aparte te resto el peso del agua. A ver. Sería como decir, no trabaja, bueno, perdón por la comparativa en otro lenguaje, pero sería como decir, no trabajaste y aparte me debes. Alguien diría, bueno, pues ya con que no trabajé, pues ya no me van a pagar, ¿no? Y es suficiente. Pero aparte yo tengo que pagar, bueno, pues eso es un exceso. Entonces, sobre lo que nos estás comentando, yo lo que creo que podríamos ser críticos es de que lo más seguro es de que el valor con agua y el valor sin agua muy probablemente sea distinto. Eso lo entiendo, pero no va a llegar a ser 0.4, porque el valor de 0.4 significaría que aventáramos ese suelo en el agua y flotaría. Y eso va como que en contra de la lógica de estos humanos, ¿no? No podrían estar en algo que pesa menos que el agua. O sea, el hecho de poner aquí un valor de 0.4 ya sería que estos humanos ya estarían hundidos, porque tendría un peso volumétrico menor al del agua, ¿no? Entiendo un poquito la pregunta de que por qué utilizamos exactamente el mismo valor. Tal vez sea una simplificación burda, pero, y también entiendo esto de que debe ser distinto. Probablemente si tuviéramos una muestra de la zona de abajo, tendríamos tal vez un valor más exacto, probablemente nos dé 1.28 o tal vez nos dé 1.35, porque al no tener agua va a cambiar el peso volumétrico, pero no tanto como para llevarlo a 0.4, ¿eh? Yo digamos que aquí lo que hice fue de un poquito de forma burda, considerar el mismo valor. Entiendo que va a ser distinto, pero habría que tener más datos, ¿no? De la zona de abajo. Y entonces yo lo que hice ahorita nada más fue considerar el mismo valor. Ok, perfecto. Sí, más o menos. Es que es lo que no me queda claro, ¿no? Porque... Ok. Sí. Ahora, si tuviéramos un poquito de más datos, ¿no? Tal vez si de la zona alta nosotros tuviéramos contenido de humedad, relación de vacíos, tal vez grado de saturación 1, probablemente podríamos también tener de la zona baja otro contenido de humedad, una relación de vacíos, un grado de saturación, y probablemente podríamos hacer ese cambio de valores, ¿no? Entre un valor de un peso volumétrico sumergido o con agua, de uno que no lo tiene. Evidentemente que va a ser un poco distinto, ¿eh? Un poquito distinto, pero pero no tanto como para llegar a un 0.4. Entonces, pues ya, es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta y ahí nada más estamos haciendo una simplificación al considerar el mismo valor. Bueno, ahora, si tenemos este sistema de presiones activas y presiones pasivas, pues habría que preguntarnos, oiga, y entonces,
nuestro problema, ¿nuestro muro se va a mover o no? Al fin y al cabo, eso es muchas veces lo que preguntan los clientes, ¿no? ¿Si aguanta o no? Y bueno, pues vamos a tratar de calcularlo, ¿no? Ahora, para eso, nos podríamos imaginar que cada una de estas áreas va a generar una presión sobre el muro. De forma, otro comentario, insertar, cuadro de texto. Otro comentario. Para el cálculo de la estabilidad a ver, fíjense, esta notita que les anoté, bueno, perdón por el pleonasmo, esa nota que les coloco en la parte derecha de su pantalla, nos diría, híjole, es que en realidad, si solamente esta zona va a empujar, esta la podría considerar hacia el otro lado, ¿no? Una fuerza que jala. Bueno, sí, jala hacia el suelo, pero no jala al muro. Al no jalar al muro, pues no tengo por qué considerarla, ¿no? No me ayuda a que el muro sea más estable. Entonces, no habría, en primera, que considerarla como que está jalando al muro. No es un ancla que por medio de algún torón lo esté jalando, pero hay muchos ingenieros, tal vez de la práctica profesional, que te dirían, bueno, como no tengo nada aquí, lo que yo voy a hacer es de que le voy a agregar un poco de presión, yéndome al lado conservador o al lado, pues sí, conservador. Si tuviéramos un valor máximo y el cero con ese valor máximo me genera una mayor presión, pues así lo uno. Esa podría ser una alternativa. Alguien más podría decir, bueno, pues otra alternativa podría ser considerar una presión aquí, uniéndolo con el primer punto. Porque evidentemente que no me va a servir de nada unirla con el último punto. Bueno, entonces esa es una consideración que podríamos hacer para tener empuje con cuál diseñar, ¿no? En realidad, estamos considerando más empuje de lo que realmente me va a empujar el suelo, pero pues es una consideración positiva, ¿no? O un empuje del lado de la seguridad. O una presión, más bien. Hay una diferencia entre la palabra empuje y presión. Voy a ponerle aquí presión. Presión por seguridad, ¿no? Ok. Ahora, esa presión, evidentemente que tiene un área triangular, la siguiente tiene un área trapezoidal, te la voy a dividir aquí, y la siguiente, pues de igual forma, ¿no? Podríamos considerar o bien que empiece desde cero hasta este punto, o bien incluso hasta recta. Al fin y al cabo requerimos presiones que me empujen al muro. Aquí está muy cantado, es un triángulo, y de esta forma también tenemos un trapecio. Bueno, con esas áreas nosotros podríamos calcular los empujes. Y para eso voy a permitirme aquí en la parte de abajo, sí, yo creo que sí tenemos el suficiente espacio. Ahí está, ya tenemos espacio. Esta notita, voy a hacer un poquito más para acá, lo voy a dejar así, aquí un poquito para allá, ya ocupo menos espacio, y esta notita de igual forma, ¿no? Que ocupe menos espacio. Bueno, ahora, estos diagramas los vamos a transformar en fuerzas. Y esas fuerzas les podemos poner nombre, ¿no? Yo creo que le podemos poner un nombre con colorecitos. Vamos a ver si, mira, esta fuerza, a este primer diagrama o este primer triángulo le podemos llamar A,
A este rectángulo le podemos llamar B, a este le podemos llamar C, a este triángulo le podemos llamar D, a todo este triángulo le podemos llamar E, y al pasivo F y G. Ok, y con eso podríamos generar, híjole, demonios. Aquí en la parte de abajo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues yo creo que voy a terminar por... Perdón, me estoy teniendo aquí quiero hacer un ajuste técnico, ¿no? A esta imagen, entonces, dame un segundito. Hablar de un ajuste técnico cuando estamos viendo cosas técnicas como que parecería medio raro, ¿no? Pero más bien lo que quise decir es de que con la operatividad del Word quisiera hacerle alguna modificación, ahí ya lo estoy tratando de hacer, para tener chihuahuas, control Z. Ya sé, ya. Siempre hay una forma de darle la vuelta a los programas, ¿no? Entonces, mira, ya le di la vuelta, entonces ahora voy a ocupar la zona de arriba. Aquí en la zona de arriba voy a insertar una tablita. Ahí va mi tablita. Ahí está mi tablita. Resulta que tengo hasta la letra G. Entonces voy a escribirle por aquí letra A, B, necesito otros más, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F y G. Ahí están mis figuras. Ahora, en la siguiente columna, ahorita lo mejoramos, ¿eh? No se preocupe, no va a quedar tan feo ni tan pequeñito. Nada más quería generarlo. Ahora sí le puedo hacer zoom. Ahí están mis figuras. La siguiente columna le voy a escribir áreas. Área. La siguiente columna le voy a escribir brazo de palanca. Y la siguiente, yo creo que va a ser área multiplicada por el brazo de palanca. Y yo creo que con eso es más que suficiente. Deme un segundo. Vamos a calcular estas áreas. Para eso, tal vez valga la pena reducir esto un poco. Ajá, y ajá. Bueno, cada una de esas áreas, si en la distancia de a la altura está en metros y la base está en toneladas metro cuadrado, toneladas entre metro cuadrado, entonces mi resultado va a quedar en toneladas metro, ¿no? Toneladas entre metro. Ok. Ahora, el brazo de palanca, pues van a estar expresados en metros. Otra vuelta, cuando se genere esta multiplicación, pues ahora ya mi multiplicación de A por B me parece que va a quedar en toneladas. Ahorita revisamos de todas formas. Pero ya podemos irla desarrollando. Mira, pongamos el primer triángulo o el triángulo A tiene una base de 1.8. 1.8 por una altura de 2.30, lo cual significa que tengo un área de 4.14. El rectángulo B, tiene una altura, me parece que de 1.90. 1.90. Y por una base que mide 1.8. Entonces, tengo un área de 3.42. Si estoy multiplicando toneladas entre metro cuadrado por metros, me queda de unidades toneladas metro. Bueno, ok, el siguiente triángulo, el triángulo C,
resulta que va a tener un aumento en el valor de 2.54 menos 1.8. Entonces, lo que aumenta el triángulo en la base vale 0.74 por 1.9 entre 2. Ahí me da un área de 0.703. Profe, ¿Sí? el primero faltó dividir sobre 2, ¿no? Ah, puede ser. 1.8 por 2.3. Así, exactamente. Es un triángulo, ¿no? Sí. Gracias. Gracias, 2.07. Gracias. Bueno, ahí tenemos 3 áreas. La siguiente área es, miren, la siguiente área, evidentemente que tiene una zona negativa, pero la voy a considerar solamente la zona positiva, ¿no? Entonces tengo un triangulito. Híjole, me faltó el último valor. Aquí anotarlo. Lo busco, lo busco, lo busco. Lo busco acá. 0.23. 0.23. Bueno, ese triangulito vamos a considerar que tiene de altura 80 centímetros. 0.8 de alto por 0.23 de base entre 2 me da un área de 0.09. Todas estas áreas están tratando de empujar al muro, ¿no? Hacia afuera. La presión de poro también va a intentar empujar al muro hacia afuera. Resulta que esta presión de poro tiene una elevación o una altura de 2.70. Si multiplico esos 2.70, 2.7 por una base que también mide 2.7 y lo divido entre 2, ahí me da un área de 3.64, el área E. Todas esas áreas que empujan al muro hacia afuera, las podríamos considerar, pues tal vez como positivas, ¿no? Más, 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 más y más. Y la presión pasiva va a encargarse de empujar al muro en la otra dirección, es decir, un menos y un menos. Nada más que la presión pasiva tiene una singularidad, que es solamente reactiva. Voy a ponerle ese asterisco y ese asterisco. El asterisco, se lo anoto aquí abajito de mi tablita, le digo que el asterisco significa reactivo. Es decir, de forma natural, si no lo empujamos, no la va a desarrollar. Bueno, ahora, el primer rectángulo, el rectángulo F, tiene de altura 80 centímetros. Aquí te lo anoto. Tiene de altura 0.80. Y si yo multiplico 0.8 por 5.2, 5.25, perdón, 5.25, me da un valor de 4.20. Ahora el siguiente triángulo, resulta que tiene el triángulo G, tiene un diferencial de 6.49 menos 5.25, tiene una base que mide 1.24. Se lo anoto de una vez, ¿no? Para que lo veamos. Ahí va, mi base, 1.24. Eso es 1.24 por 0.8 de altura entre 2. Parece que nos da un área de 0.49, o sea, prácticamente 0.496. Ahí está, 0.50 le iba a escribir. Bueno, ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Voy a permitirme aquí agregarle otra columna. Y entonces, yo podría sumar todos estos valores, que son los que lo intentan desplazar. Y todos esos valores que intentan desplazar al muro, los vamos a sumar. Si yo sumo 2.07 más 3.42 más 0.703 más 0.09 más 3.64, resulta que la fuerza que intenta desplazar al muro a mí me da un total de 9.923, en este caso toneladas a cada metro. Y la fuerza que va a resistir el empuje la fuerza que reacciona, yo creo que vale más la palabra, pero así, reacciona con una intensidad de 4.696 toneladas a cada metro. Entonces ahí hay un diferencial. Ahí ya nos empezamos a dar cuenta de que la fuerza que empuja va a ser mayor
que la presión pasiva que se va a oponer al desplazamiento. Nuestro muro que nos imaginamos el día de hoy, porque es sencillo, nuestro muro que nos imaginamos el día de hoy, quedamos que era un muro idealizado, simplemente era una pieza vertical. Esta es una muy buena razón, lo que estás viendo como ese diferencial, esa diferencia, para generarle una base. Al momento de que le generemos a ese muro una base, vamos a generar una ampliación en el área de contacto y toda esa área de contacto va a tener rugosidad. Y esa rugosidad entre el concreto y el suelo le va a dar la estabilidad que le hace falta aquí. Porque aquí con estos valores parecería que se desplaza el muro. Es más, yo creo que ustedes no es tan difícil de hacerlo. Si hacemos una sumatoria de fuerzas en X, pues resulta que la fuerza que lo está intentando desplazar es mayor que la fuerza que lo retiene. Esa precisamente va a ser una muy buena razón para agregarle más base y para agregarle la consideración del peso sobre el muro. Bueno, mientras tanto, vámonos por partes, ¿no? Vámonos hasta ahí. Ahora, esas presiones, cada una de ellas tiene un brazo de palanca y vamos a tratar de irlos agrupando. Pongamos, el brazo de palanca de la zona de arriba, el triángulo A, estará a un tercio de su altura. Si aquí tenemos 230, pues resulta que su punto centroidal va a estar a un tercio de esa altura. 2.3 entre 3, ahí me da un valor de 0.76 desde la base. 0.76, lo cual significa que desde la parte alta tiene 1.53. Bueno, pues entonces en la base del muro, vamos para eso a imaginarnos aquí al muro. Ups. Vamos a imaginarnos aquí un murito. Bueno, pues resulta que este murito desde su base va a medir 5 menos 1.53. Resulta que yo tendré un brazo de palanca desde la base de 3.47. Ok, le voy a escribir aquí brazo de palanca. Puede ser que sea demasiado texto, pero lo puedo cambiar por un BP. Brazo de palanca desde base. 3.47. Luego, la siguiente figura, pongamos, es un rectángulo, la figura B. La mitad de 1.90, pues está a 95 centímetros. 95 centímetros desde la base. Si le sumo esos 95 centímetros desde la base, 95 centímetros de medio rectángulo, más los 80 de abajo, resulta que la distancia del brazo de palanca a la figura B es de 1.75. El triángulo, esos 1.90, si los divido entre 3, a mí me da una distancia de 0.63 más los 80 de la base, me da un brazo de palanca de 1.43. Y la figura D, que es un triángulo, pues simplemente divido esos 0.8 entre 3 y me da un valor de 0.26. 0.26. Ok. Con estas 4 áreas, con estas 4 distancias, yo podría obtener una multiplicación y un diagrama de empuje activo equivalente o una fuerza activa equivalente. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que voy a tener mi murito y para no explicarle todo eso al estructurista, a veces los estructuristas ya se les olvidó la mecánica de suelos, entonces para no explicarle todo eso al estructurista, lo que voy a hacer es de que voy a colocar mi muro idealizado y le voy a decir, mira, hay una fuerza de empuje activo. No te voy a dar todos estos valores, sino te lo voy a cambiar por una sola fuerza activa. Y esa fuerza activa tiene una cierta distancia de brazo de palanca. ¿Cómo la puedo calcular esta fuerza activa? Ya la tengo. Toda la fuerza que intenta desplazar al muro sin el agua, sin el agua. Resulta que la fuerza activa la podremos calcular, ese valor menos el valor del agua. Déjame te lo calculo, es 9.923 menos 3.64. Me parece que es de 6.28. Ok. Si a alguien no le queda tan claro de dónde sale ese valor, pues se lo trato de anotar aquí.
le voy a decir empuje activo. Ese empuje activo va a sumar estas cuatro filas. Empuje activo. Empuje activo, finalizar. La suma de esos cuatro, ahí me da 6.283. Y ahí está en mi diagrama, ¿no? Ahorita lo ponemos más bonito. Empuje activo. La otra es presión de poro. La presión de poro, ahorita le calculamos. Es más, la presión de poro ya la podríamos dibujar en nuestro resumen. Podríamos decirle a nuestro estructurista, señor estructurista, mire, voy a tener una presión de poro que va a tener una intensidad o una presión a consecuencia del agua que va a tener una intensidad de 3.64. La ubicación de esa presión de poro pues es muy fácil de determinar. Simplemente los 2.70 que tiene de altura entre 3, 2.7 entre 3, ahí me da un valor de 0.9. Entonces, ese no va a tener ningún problema el estructurista para ubicarlo, 0.90 desde la base. La presión de poro. ¿En qué unidades viene? Viene en toneladas por metro. El empuje de agua, el azul. El empuje activo, también ya se lo escribí, vale 6.28 y también está en unidades de toneladas metro. Y ahora habría que saber a qué distancia está actuando ese empuje activo. Distancia del empuje activo, ahorita la calculamos. Para eso, pues podemos hacer la multiplicación de cada una de las áreas por su brazo de palanca, es decir, multiplicar 2.07 por 3.47, ahí me da un valor de 7.18. La segunda multiplicación es de 3.42 por 1.75, ahí me da 5.985. 5.985. La siguiente multiplicación, 0.703 por 1.43, ahí me da 1.005. La siguiente multiplicación, 0.09 por 0.26, ahí me da de 0.0234. Bueno, la suma de esas multiplicaciones, aquí voy a poner suma de esas multiplicaciones de área por brazo de palanca, ahí me da un valor de 14.19. Esa sumatoria de área por brazo de palanca, si lo divido entre la sumatoria de áreas, pues me va a dar la distancia A. La distancia A va a ser la sumatoria de área por cada uno de los brazos de palanca entre la sumatoria de las áreas. Si te das cuenta, es la misma formulita que utilizamos para calcular centroides o para calcular un centro equivalente de un área. Nada más que aquí la estamos ocupando con fuerzas a consecuencia de áreas de presión. En ese caso, ese 14.19, si lo dividimos entre la sumatoria de las áreas que intervienen, o sea, la sumatoria de las áreas del empuje activo, es decir, estas primeras 4, entre 6.28, me parece que el brazo de palanca o esa distancia A, nos da de 2.26. Ok, ya tengo la fuerza del empuje activo. Toda la información del suelo, prácticamente se la estoy resumiendo al estructurista con esto. Con una fuerza de empuje activo, una presión de poro, y lo único que me hace falta es considerar la presión pasiva. La presión pasiva tiene dos magnitudes. Cada una de ellas también tiene su propio brazo de palanca. Para eso voy a tratar de esta tablita cambiarle los colores para que la entendamos un poquito mejor. Probablemente alguien diga, bueno, pues mejor nos convendría dividirla en dos, ¿no? Dividirla en dos tablitas distintas. Bueno, probablemente sí, ¿no? Ahora que tengamos más tiempo lo hacemos.
El área F tiene un brazo de palanca. El área F tiene un brazo de palanca de la mitad de 0.80, es decir, de 0.40. Y el área G tiene un brazo de palanca de 80 entre 3, 0.8 entre 3, en medida de 0.26. 0.266. Bueno, pues de igual forma hacemos esa multiplicación. 4.20 por 4.20 por 0.4 me da un valor de 1.68 y la multiplicación de 0.266 por 0.496 ahí me da un valor de 0.132. Bueno, esta suma, esta segunda suma de los pasivos, a mí me da 1.81. Y esa suma de los pasivos, de igual forma, hay que dividirlo entre el valor de las áreas. Es decir, nuestra distancia del empuje pasivo va a ser la sumatoria de cada una de las áreas pasivas por su brazo de palanca entre la sumatoria de las áreas pasivas. En este caso, 1.81 entre 4.696, ahí me da un valor de 0.38. Ok, entonces, mi gran resumen al estructurista, lo que le voy a mandar, es de que todavía va a existir una fuerza pasiva, te la voy a colocar de color naranjita, y esa fuerza pasiva se va a oponer a este par de fuerzas que intentan desplazar al muro. La fuerza pasiva va a estar actuando más o menos a esta altura, y ese empuje pasivo, como valor máximo, va a tener un valor de 4.69 toneladas a cada metro. Y esta fuerza va a estar ubicada a una distancia de 0.38. Híjole, no, iba mucho más abajo. Ahí se alcanza a ver. No. Ahorita borramos ese punto 90. Este empuje pasivo va a estar a una distancia de 0.38 y el empuje pasivo tiene un valor de 4.69. Bueno, prácticamente este sería el resumen de todo nuestro ejercicio, ¿eh? Y todavía no nos metemos a calcular la estabilidad del muro, ¿eh? Todavía nada más nos estamos haciendo una pequeña idea de ello, pero todavía no estamos calculando la estabilidad de ese muro. Lo que hicimos el día de hoy fue calcularle sus presiones activas y sus presiones pasivas. Dame un segundito. Ahí está. Ese es nuestro gran resumen. Nos tardamos 2 horas en llegar a este resumen de las fuerzas que están actuando sobre ese muro. Híjale, vale la pena que te lo recalque, que es un muro idealizado. Ok, ahora, ese muro, con esa información el estructurista ya va a ser capaz de calcular su armado o calcular la resistencia del concreto o el espesor del muro. Probablemente esa primera idea de este muro habrá que complementarla o habrá que agregarle más cosas, ¿no? Ustedes seguramente van a decir, pues es que, profesor, por simple lógica ese muro se va a caer, ¿no? O sea, no hay que ser tan torpes para entender que ese muro se va a caer. Si tengo más fuerza del lado izquierdo que del lado derecho, pues se va a inclinar y se va a intentar caer. Ah, bueno, pues esa es la razón para que nos pongamos todavía un poquito más intensos y digamos, no, pues es que entonces ese muro sí requiere una zapata, ¿no? Y requiere la zapata porque el punto en donde están aplicadas las fuerzas pues va a intentar volcar al muro y lo va a intentar voltear. Entonces, tendré que hacer un análisis con estos valores de si es capaz de voltear al muro en base a la punta o no. Y para que no lo voltee, pues voy a considerar el peso del suelo que está conteniendo, más el peso del muro, y todos esos pesos, más la fricción en la base,
probablemente haga que no voltee ni que no deslice. Hay que revisar, o sea, con esa información ya nos podríamos meter a revisar desplazamiento del muro, que si se mueve o no, más allá de los 5 milímetros, más allá de 4, 6 milímetros, sino que se pueda mover incluso más. Y también hay que revisar volteo. Si se vuelca o no el muro. Si se vuelca, pues no me sirve de nada, ¿no? Que van a decir las personas de acá arriba, híjole, pues yo no quería una pieza mecánica que girara, yo lo que quería era algo que estuviera estable. Entonces hay que revisar estos dos aspectos. Y puede ser que incluso hasta en el volteo podríamos hasta considerar una fuerza sísmica. Entonces, fíjate, toda esta información apenas es los datos de entrada para el diseño del muro. Y ese diseño del muro va a tener también dos diseños, ¿no? Un diseño geotécnico que hacemos, pues tal vez con la gravedad, con el peso del suelo, con el peso de la estructura, y también va a tener que tener un diseño estructural. El diseño estructural va a consistir en agregarle varillas o determinar el espesor del concreto. Una historia un poquito larga, ¿no? Una historia un poquito larga, pero bueno, pues ahí tenemos el cálculo de presiones activas y pasivas sobre ese muro. Me interesaba el día de hoy que tú observaras, a diferencia de los ejemplos tal vez anteriores, que se pueden provocar saltos en el diagrama de presión activa, que otra cosa que me es interesante que observes es de que al agua no le aplico coeficiente Ka, K0 o Kp. Otra cosa que es interesante que tú observes es de que aquí utilicé la letra E de empuje. Digamos que el empuje lo puedo asociar a una fuerza concentrada. El empuje es una fuerza concentrada, mientras que la presión o el esfuerzo, pues son eso, son presión. Es un área, es una fuerza en una unidad de área. Hay diferencia, ¿no? Una cosa es concentrar la fuerza y otra cosa es tener un diagrama de presiones. Bueno, híjole, no sé ustedes, pero yo ya, les iba a decir, yo ya me aburrí. No, la verdad no me he aburrido, pero sí ya me cansé. Yo creo que esa es una muy buena razón por la que nos limitan el tiempo de las clases. No podemos solucionar todo el mundo en 2 horas. Y bueno, pues el ejemplo del día de hoy, yo creo que por ahí lo podríamos dar por terminado. A menos que alguien de ustedes nos pusiera pues alguna duda o que tuviera algo pues, con respecto a nuestro problema. ¿Cómo ven? Todo bien, profe. Sí, profe, creo que vamos bien. Eso está bien, eso me gusta, pero de todas formas, aunque no me guste, si alguien tuviera alguna duda, pues